Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Todo Rima con Akiva, su programa cuasi semanal de cultura, friki, videojuegos, anime y demás curiosidades. En la noche de hoy nos acompaña pues nuestro compañero Billy. Buenas noches, Billy, ¿cómo vas? Pues muy bien, señor Ronnie, por aquí pues dispuesto a hablar y debatir acerca de temas frikis, pues como casi todas las semanas. Perfecto. Y también tenemos a Jao. Muy buenas noches, señor Jao. ¿Qué me cuenta? Buenas noches, Ronnie. Aquí cuasi dispuesto a discutir de los temas que siempre discutimos. Bueno, pues esta semana el señor Arturo, por temas laborales de él, no nos puede acompañar, pero en cambio nos está acompañando un invitado por el programa de hoy, el cual lo ponemos como el señor Abel. Buenas noches, señor Abel. Bienvenido al nuestro podcast. Caballero. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pero no tiene que ser tan serio, tan formal. Un poquito más relajadito, está bien, tranquilo. No se estrese, aquí no mordemos. De pronto... ¿Por qué tan serio? Esa referencia debe ser mía. Bueno. Señor Abel, el señor Abel nos está aquí acompañando para hablarnos de un tema muy especial, diferente al que tenemos habituado, porque vamos a hablar de una saga de videojuegos muy en específico. Como Billy generalmente lo dice, siempre está en el título del podcast, aunque nunca quiero arruinar la sorpresa, pero Billy siempre la arruina. ¿Por qué, Billy? ¿Por qué es eso? Así soy yo. Bueno, señora Abel, entonces si quiere pues puede empezar a hablarnos de su tema del día de hoy. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarles cuál es su videojuego favorito de vampiros. Es una pregunta que no me deja dormir en las noches. No sé, voy a preguntarle a Google en un momento cuántos videojuegos de vampiros conozco. No sé. Yo que haré lo mismo. No tengo ninguno presente ahorita. La respuesta correcta es Castlevania. Técnicamente es el único videojuego de vampiros que he jugado. No es uno de mis temas. Sí, señores, hoy les vengo a hablar de una de mis franquicias de videojuegos favoritas, Castlevania, en todo su esplendor, o lo que queda de él. Eso es Sí, normal. señor, creo que venía a hablarnos de los Sims 4 vampiros. Sí, yo pensé que vamos a hablar también de la expansión de los vampiros de los Sims, pero bueno. Sorpresas te da la vida. Sí. Continúe. ¿Es incómodo momento en el que nunca has jugado los Sims? Ok. Hasta yo he jugado los Sims. Jugué el de Facebook, pero esa cosa la detesté. ¿Qué? No, ¿Facebook o los Sims? Sims de Facebook, pero bueno, no es el punto. Bueno, Yo señora. quiero sacar el tema de discusión porque, pues, este año se va a estrenar la segunda temporada del anime de Netflix, con 8 episodios, que pegó muy bien, en mi opinión es como de las mejores adaptaciones que ha tenido un videojuego a una serie. No sé si quieran opinar algo al respecto, ¿la han visto? Billy lo ha visto. No alcancé a verla. Tuve el interés cuando salió, pero pues me puse a ver otras cosas y realmente no, pero me han dicho, por lo que he escuchado, es que es una gran adaptación y pues alcancé a ver algo del arte y se ve interesante. Le cuento, jóvenes, es la obra más gore de Frederator Studios. Ok. ¿Esa no es la misma que hace Ok. la aventura? Y Los Padrinos Mágicos. Bueno, no es como si tuvieran mucho donde escoger antes. Pues fíjese que es que Frederator Studios le dio muchísima fuerza y mucho impulso a Cartoon Network y a Nickelodeon, a ambos canales en sus comienzos. Y Ujú. pues ahora le está dando fuerza con las series de adaptación de videojuegos a Netflix, que pues le está metiendo la ficha al desarrollo de contenidos de cultura popular, también con sus series de superhéroes y sus animes de CGI. Pero una pregunta, ¿entonces tienen en proyecto aparte de Castlevania otros proyectos de videojuegos también? Los han mencionado, pero no los han anunciado. ¿Y cuál es Por el ahí mencionado? estaban oliéndose a Metroid. Acuérdense que hubo un momento en el que se sospechó de una película de Metroid y también una de Castlevania que fueron canceladas. Más, me acuerdo que hasta dirigidas por David Lynch. No se hagan eso. Me Estoy gustaría, totalmente de acuerdo. me gustaría saber quién es David Lynch, pero bueno. Es un sociópata. Ok. ¿Usted vio 300? Eh, No, usted no vio 300. A Usted riesgo vio David de... Lynch tirarse un cómic.
Arriesgo de que Billy me No me odie. gusta ni uno ni otro. Cuéntame. Arriesgo de que Billy me odie, sí, es cierto, no me he visto 300. Pero bueno. Bueno, al parecer, Ok. Los Vigilantes de sí, Watchmen. de Watchmen sí. Bueno, ahí tenemos a David Lynch tirando otro cómic Pero no, pero Watchmen no era de... de Alan Moore, pero no dirigía era, la película. no era con por Watchmen. Nolan, ¿no era el Por que la Watchmen. dirigía? No, tampoco No. era Nolan. Estoy seguro que no era Nolan. Era el Es David de... Lynch, carajo. No, es David Lynch. No, pues que no es David, entonces. Es el creador, bueno, el creador, no, perdón, el director de Watchmen es el mismo que dirige Sucker Punch y que dirige las recientes de Superman, El Hombre de Cero, Man of Steel, perdón, pero no me acuerdo quién es en este momento, yo soy Es pésimo con los fácil, nombres. uno le viene aquí a Google y le preguntamos, señor Google, Exacto. dígame, Ah, ¿quién fue el Zack director? Snyder. Zack Snyder. Zack ¡Ve! Snyder. Bueno, igual sigo No, viendo a David Lynch. No, David Lynch hace una serie muy reconocida y muy de culto, pero se me da el nombre ahorita en este momento y es súper rara, súper... Pues así de súper- buena será. Sí, no, es de culto, es quien mató A Roger Rabbit, ¿A Roger Rabbit? algo así. la ¿Señor película. Burns? Muy bien, Y hay enanos y cosas así. nos salimos del tema. Bueno, Sí. ¿alguno de ustedes ha jugado Castlevania 3 de Nintendo? El Ese- último de Nintendo. ¿A que salió para la 3DS? No. No, Salió para 3DS en consola virtual, no. No. ¿no? Ah, ok, de los viejitos, no. De los viejitos yo los medio jugué, pero nunca me gustaron realmente, siendo honesto. Les comento que pues Castlevania se considera, pues por estética, uno de los primeros videojuegos de terror, que después se fue transformando a una aventura y posteriormente un RPG y posteriormente a esa distopia chocoloca horrible que se les ocurrió en Area of Sorrow, como odio ese condenado juego. Creo que Y Ok. Castlevania 3 es el videojuego en el cual se inspiraron para la serie. Castlevania 3 tiene Bueno, la peculiaridad de que es el primer videojuego de plataforma de aventura en el cual usted puede cambiar de personaje en tiempo real. Sí, sí. ¿En serio fue el primero? Sí. O sea, como en un juego de plataforma con cambio de personaje en tiempo real, fue Castlevania 3. Usted en cualquier momento podía cambiar de personaje. No, ¿por qué? Como lo que hace yo me acuerdo del Castlevania de DS, más o menos es lo mismo, o sea, lo mismo que hacen es que se cambiaba tu personaje por una chica y... Entre los hermanos. En Portrait of Ruin. Portal of Ruin, eso mismo, ese mismo mecánica. Ok. Parecido, realmente es que la chica o Jonathan siempre están detrás el uno del otro. Pero en cambio acá pues hay una animación de transformación tremendamente lenta. Pero aquí está. Es una característica que yo veía en esos juegos de Castlevania cuando yo los jugaba de niño, o sea, hace mucho tiempo. Eran muy lentos, mientras que otros juegos que yo jugaba en ese entonces pues, me parecían un poco más dinámicos. Y yo prefería la dinamicidad, pero pues, de todos modos, uno apreciaba en Castlevania como ese arte y como esa atmósfera que tenía. Eso es lo que más ha llamado la atención de Castlevania. De hecho, hay libros de artes de Castlevania muy elaborados. O sea, me parece que los japoneses, aunque no vivieron el periodo gótico europeo, son muy buenos para ilustrarlo. Ellos están fascinados con el periodo gótico, en general, con todo lo que es Europa. Se nota en muchos animes. Recordemos que son buenos para copiar cosas. Entonces, no se les va bien. Mal, copiar el Y arte. las copian a nivel asiático. Sí. Y bueno, Castlevania 3 fue un juego muy chistoso porque viene a arreglar todo el miércolero del problema feo que dejó Castlevania 2. El sistema de mundo abierto no funcionó y que fuese tan ridículamente difícil que solo se podía pasar comprando una revista. No era como que eran como un edificio. Yo me acuerdo que era algo como que... Sí, y para como- llegar al castillo usted tenía que ponerse 2 anillos y quedarse quieto 10 segundos para que apareciera un torno y se lo llevara y uno como carajo sabe eso sin comprar la revista. Sí, era no un edificio, me refiero, era como una ciudad, como un puerto o algo así, yo me acuerdo, y pero ¿qué es esto? Y uno jugaba y no pasaba nada. Y yo que no compraba la revista, pues, baila, murió. Adiós. Después Billy conoció el internet, pero ya fue tarde. Nada, ya fue tarde, ya jugaba otras cosas. O no jugaba. Castlevania 3 es un juego precuela, va antes de Castlevania 1 y 2 por unos ligeros 200 años. Se juega con el abuelo de
de Simon Belmont, el protagonista de los primeros dos juegos, Trevor Belmont, en una banalia en la cual los Belmont fueron expulsados y que a lo maldita sea le toca a Trevor ir a enfrentarse a Drácula pues porque tocó. Ok. Y acá es en este juego en el que se sitúa la serie de Netflix. Es un Ok. juego importante porque es el primer juego en el que aparece Alucard, que es un personaje importante en toda la línea principal de Castlevania. Acordémonos que Lord of Shadow es otra línea temporal. Ujú. Ok. Y en Castlevania 3 hay, adicionalmente a la selección de personajes en tiempo real, una dificultad elevada. Es un juego tremendamente jodido. Hay que memorizarse de los patrones para poder pasar un nivel y si nos acordamos que en esa época no había save states, era una cosa larguísima. También es el primer Sí. Castlevania en el que aparece Frankenstein. Y es chistoso porque se Frankenstein supone... aparece en Castlevania. Uy, en el Vale. castillo de Drácula hay de todo. Sí, eso es una cosa que sí he visto. O sea, hay cosas egipcias, Desde cosas plantas zombies a momias. hasta cosas de Lovecraft, uno ve eso. Ojos Está lleno de volando. monstruos. No en todos los juegos, pero una vez lo intentaron, pero no pegó tan duro. ¿Mm? El concepto- Dígame, señores, ¿ustedes qué juegos han jugado? El que tú odias. Yo, como te digo, el de 3D, bueno, los de Game Boy, el de Game Boy que uno jugaba, había uno que uno jugaba, que era como un Belmont, pero no me acuerdo. Yo no creo, jugaba con un muchacho que tenía un Gaman blanco. Area of Sorrow. Ese. Porque Area of todo el Sorrow. mundo jugó ese condenado juego, el demonio. Porque era tan bueno. Ese pinche juego se tiró Castlevania. Y el de 3D, y en 3DS pues jugué de los hermanos y el de la El chica. Portrait. Que es de la chica que se decía como, no sé, muy diferente, no sé, en historia lo sentía como muy alejado del resto. Yo jugué el primero en esos ¿Cómo lo ves? como juegos de poli, que era como multijuegos y estaban un montón y estaba Castlevania. Cool. Y pues Que básicamente había- era un tipín ahí. Sí, Había- pues el habían tipín ahí cartuchos con el con- látigo azotando murciélagos. Y el otro que jugué fue el de Play 2, no me acuerdo cómo se llama. Lamento de los Inocentes o Curse of Darkness. Creo que es Lamento de los Inocentes. Pues no Mm. sé, el que llega el mancito ahí que le secuestran la esposa o algo Sí, así. Lamento de los Inocentes con León Belmont. El juego en que Ese. criticaron por no ser Devil May Cry. Ese Guau. sí. Sí, esa época del Play 2 en que si no era Devil May Cry no era bueno. Ok. Entonces, muchachos, les recomiendo mucho la serie de Netflix. Si no las han visto, antes de que comenzáramos la grabación, le estaba comentando a Billy que el guionista de la serie es Warren Ellis. Creo que él es mejor introduciendo quién es que yo. Pues Warren Ellis es un muy reconocido escritor de cómics. Es un autor premiado, laureado, con múltiples piezas. Entre ellas, las que puedo destacar, las que son mis favoritas, está Transmetropolitan, que es una serie de ciencia ficción. Está The Authority y Planetary, que los escribió con Wildstorm. Authority es una serie de superhéroes, pero muy ambientada en los 90, muy realista, conflictos espectaculares, violencia al extremo. Y Planetary, que es la que yo considero que es una versión de los Expedientes Secretos X con superpoderes. También hizo capítulos para pequeños capítulos para Hellblazer. Y pues, ha estado participado en muchas revistas, en muchos títulos. Ha hecho títulos para X-Men, Excalibur, todo para Marvel. Uno de mis favoritos es el Astonishing X-Men, una etapa muy, muy bacana de los cómics, en las cuales narraban un nuevo equipo de X-Men, pues formado por varios de los miembros básicos, Cyclops, Wolverine, Emma Frost y otros más, los cuales hacían una especie, pues vamos a hacer un equipo de superhéroes y vamos a enfrentar amenazas de superhéroes en lugar de hacer lo que siempre hacemos de luchar por nuestra supervivencia. Era una publicación muy interesante y las dinámicas de los equipos eran genial, sobre todo las pullas entre Emma y
y Kitty Pryde. Era lo mejor que podía haber. O sea que Eh, usted puede esperar un trabajo de calidad de algo escrito por él. sí, no, es un trabajador brutal. Los guiones que él maneja, sobre todo en Transmetropolitan, son geniales. Las ideas que manejaba ahí. Brutal, tremenda distopia tan sabrosa. Sí, no, la distopia, el manejo de los personajes que tiene ahí, las ideas que planteaba en el conjunto eran geniales. Y con solo que me dijo eso, ya es como que voy a ir a verla ya después de terminado este podcast. Acabemos rápido. Y le está como, "Cámara, este podcast ya, rápido". ¿Y conocen a Trevor Morris? Trevor Morris me suena, No. pero no estoy seguro. No. Espera. Es el compositor de la banda sonora de la serie. En Castlevania hay un legado histórico, incluso han habido conciertos orquestados a Bueno, nivel internacional eso sí lo he escuchado. con la Que banda tiene sonora. Y Trevor muy buena Morris banda fue sonora, encargado de componer la música de la banda sonora de la serie. Y él también ha tenido otros trabajos, si no los conocen, pues se lo nombre. Él trabajó en Los Borgias, trabajó en Vikingos. ¿En la serie ¿Sí? ahorita? ¿En la serie esa que está ahorita? Sí. Como muy mal. Él es el compositor de la banda sonora de Vikingos, de Los Borgias, ¿sí? De Iron Fist. Es una gran referencia esa última. Pero ya me acordé, pero él trabajaba también en Gotham. Entonces por eso me acordé. ¿En Gotham? Oh. Sí, en Gotham, sí. Sí, entonces, este fue un trabajo de calidad. Además, ustedes saben que Frederator Studios tampoco es cualquier estudio de animación. Mm. Ahorita nos llega nueva temporada de Braided Warriors. Ya pues, ya que se acabó la aventura, hay que poner al gordo de Pendleton a hacer algo. Serie para YouTube. Tiene que hacerlo, es hermoso. Series para YouTube a todos. Ya me creen que yo nunca he visto Brave Warriors. Vi como 2 capítulos y ya. Nunca la seguí viendo. Qué vergüenza, pues. vergüenza a ti, vergüenza a tu vaca. ¡Oh, mi Eso. vaca! Bueno, yo les comento que esta serie de Netflix me dejó tremendamente impresionado. No esperaba que fuera tan gore. No esperaba que fuese tan crítica hacia la perspectiva eclesiástica que proponen. Básicamente hacen de Drácula un héroe. ¿Sí? Oh, Ok. mira cómo mata a todos esos apóstoles. Oh, qué buen sujeto. Qué agradable sujeto. Yo tengo una pregunta aquí con respecto a eso. Digamos, en la saga se toma el concepto de Drácula, que sigue siendo, ¿será Caín? Que fue condenado por Dios después de haber matado a su hermano. Esa es una excelente pregunta, Ronnie. En la historia de Castlevania, al menos en la línea principal, pues Loros Shadow ya es otra cosa y es tema de otro debate. En la línea principal, Drácula es un descendiente y una reencarnación de la maldición de la familia Tepes, que eventualmente siempre regresan al Castlevania. Sí. Y este tipo Tepes, Drácula, se le considera la auténtica encarnación del demonio. Básicamente Drácula es lo mismo que Satanás. Ah, ok. Entonces se alejan completamente del mito católico. O sea, Pues, no es, pues es más no es, hacia la leyenda original, ¿no? De Vlad del Empalador. Este man que vivía por allá en Rumania, hace sus cosas raras. Pues básicamente era un héroe, es un héroe nacional, Sí. recuerda en Fate. Nos lo explicaron bien ahí. Sí, está bien explicado que con sus lancitas y sus cosas. Toda la invasión otomana es que era, si no estoy mal. Sí, sí. Pero contra los turcos, sí, contra los otomanos. Entonces, los otomanos probablemente se lo merecían. Pero el punto es que en la mitología del juego, o como lo propone el juego, Drácula es un personaje increíblemente temible. La mayor salvajada a la que uno se puede enfrentar y el único que se le puede parar eso son precisamente la familia Belmont, porque pues tiene el Vampire Killer, que es el arma mágica que les permite hacer eso, o que los convierte en los elegidos. Pero en Castlevania 3, a diferencia en los otros dos juegos, a Trevor le ayudan. A Trevor le queda grande solo, incluso le llega pues el hijo de Drácula, Alucard, como se le conoce generalmente, aunque se llama Adrián Tepes. Y me gustó mucho cómo la serie lo manejó, el chipeo chistoso entre él y Sifia, el
del dilema que tiene Alucard con enfrentar a su papá. ¿Alguno de ustedes jugó la Sinfonía de la Noche? El juego Eso también era para ¿Es el Game Boy de Advance. Play 1? No, ese es Play Es de 1. Play 1. Es el juego, creo que es, sé, no lo he jugado, pero sí sé que es como el juego más reconocido de la saga. Es el más importante porque fue el que reconstituyó todo el género. Con la Sinfonía de la Noche, Castlevania dejó de ser un juego de aventura terror y se convirtió en un Metroidvania con elementos de RPG. Sí, fue el que estableció la parte Vania en Metroidvania. Y Que, en la Sinfonía de la Noche, el protagonista por primera vez no es un Belmont, es Alucard. Y en ese juego nos muestran una escena muy muy fea en el que muestran como efectivamente queman viva a la madre de Alucard, pues por ser mujer de ciencia. Entonces la serie incluye este escenario, nos hace reflexionar si es la ciencia producto de el encuentro con el demonio, y desde esa perspectiva la serie tiene un dilema de modernidad. No sé qué Ok. tenga que decirme Billy al respecto. Pues no sé, yo tenía más bien una inquietud. Digamos, yo no conozco también la serie, pero quisiera saber, con respecto, digamos, al mito clásico que viene del libro de Drácula escrito por Bram Stoker, de Bram ¿cómo Stoker. podríamos, digamos, equipararlo? Aquí también hay personajes similares o hay referencias a personajes similares como Mina, o podemos decir, no sé, no estoy seguro, los Belmont son una referencia a Helsing, sí, al cazador original de la novela. Un poco, pero es que en la novela Drácula es un ser enigmático, misterioso, pero fabuloso en el hecho de que lo quieres conocer. Sí, en que vale la pena acercarse a él, y está todo este cuento límbico funcional que está en la sangre. Ujú. Sí, Y en las series no sucede tanto eso. O sea, de hecho el juego en el que pasó, que es el de Sonia Belmont, lo retiraron del lore original porque se dice, se mitifica que supuestamente Sonia tiene un hijo con Alucard y por eso los Belmont son tan pasaditos frente a los otros humanos. Pero de hecho lo sacaron del lore. Entonces no hay una atracción por parte de la familia Belmont o las mujeres que conocen a los Belmont hacia Drácula. Ok. ¿Listo? o sea, con la novela original realmente no hay una relación como No a nivel directa. paralelos en la historia. Hay referencias entre personajes y lugares, pero que sean historias semejantes, no mucho. Ok. Ok, está por su lado. Y Bueno. de hecho, si nos acordamos en los 80s, que fue cuando se lanzó el primer Castlevania, hubo un boom de películas de vampiros en el cual cada vez eran más sensualones. Sí. Ujú. Ay, pero el primer Nosferatu será bien chingo. Sí, pero Nosferatu es del 50 y qué? Del Como 40. 54, 57, 40. Sí, es viejo, es viejo, es viejo. Es mucho más viejo que el boom que vino en los Sí, 80. porque acuérdense que en los 80s el terror clásico pasó a ser súper sensualizado. Y es que ni siquiera Nosferatu, o sea, eso fue gradual, porque digamos en los 60, 70, era digamos, el personaje era como Bela Lugosi, que eran como este tipo como mayor, de pelo canoso, con su capa, con esa capa insignia que se ve, digamos, en muchos juegos de vampiros sí, y de esa atmósfera. Y luego pasaría a ser, pues finalmente, como tú lo dices, el vampiro atractivo, como los que se ven en Entrevista con el vampiro. Y finalmente llegamos a Crepúsculo. Es evolución, muchachos. La De evolución. hecho, en el 87 salió El vampiro adolescente o esta El otra vampiro película tonta de Me enamoré de un vampiro. Pero en los ¿Sí 90 se salió acuerdan? el niño vampiro. ¿No recuerda la del niño vampiro? Ah, Niño vampiro esa película es un noventero. clásico. Ese es un clásico de la Claro, serie. las vacas voladoras defecadoras. Ah, un buen chiste, un buen chiste. Sí, Creo pero que es lo único que la gente recuerda de esa película. Claro que no, yo me acuerdo de la Game Boy. estoy muy seguro que no la recuerdan por su casting. Pues yo me acuerdo que el niño era, no el niño vampiro, sino el otro. El Era otro. el niño ¿cómo se llama esto? De Stuart Little. Ah, sí, Era sí, el era el niño niño. Stuart Little, sí. Sí, Ya. ¿saben de
engordó mucho. Yo no sé cómo estará ahorita. ¿Quién sabe qué será la vida de ese niño? Ya no es actor. Pero no le fue tan mal como otros niños actores. Es un 96. alivio. Pero sí, hay un boom, digamos, en los 80, digamos, pues en Konami aprovecha esto para crear, digamos, esta franquicia. El primer juego, ¿qué año es más o menos? ¿De Castlevania? Sí, Ya le doy la fecha exacta, pero estoy casi seguro que es 1986. Pues salió para la NES. La NES fue en el 85. Sí, es más o menos para esa fecha. No sería errado. De hecho, Castlevania es es una de las franquicias de video, una IP de las más viejas que hay. claro. Y pues estamos esperando su próximo AAA, algún día que Konami deje de hacer berrinche. O sea, Claro, no. Además está más preocupado por ver qué hace con Metal Gear después de que se fue Kojima. Mm, Que por ahí dijo Kojima alguna vez, ¿este será el último Metal Gear? Sí, y está haciendo un simulador de caminar de repartidor de cajas. lo es. Pero, repartidor de cajas Sí, señor. misterioso. Castlevania para el Nintendo System, 1986. 186. Uf, mucho tiempo. O sea, es una franquicia, bueno, sí, 32 una años. licencia. Es una licencia sí, que lleva 32 años. mucho tiempo, o sea, carga una gran historia a las espaldas. Y tú mencionas, pero entonces tú mencionas esto. Hablas de que digamos que la franquicia cambia en Symphony of Night, Sí. que se vuelve esto de Metroidvania y luego a los títulos que odias como el Arial. Bueno, pues Pero- no. O sea, yo creo que primero que tendremos que. Yo sí quería como eso, explicar que Diga. el concepto. Billy, ¿tienes claro qué es el concepto de un Metroidvania? No, pues entendería que es como pues una fusión entre los conceptos de las mecánicas de juego de Metroid con Castlevania. Sí, es correcto. Lo que diferencia un Metroidvania no es que sean juegos tipo plataformeros y similares, que la mayoría lo son, pero lo que hace un Metroidvania es el concepto de ir avanzando en una historia y encontrar lugares bloqueados, acceso bloqueado en ciertas partes. O sea, y tienes que ir avanzando en la historia, adquirir cierta habilidad, cierto poder, cierta arma, cierta magia, y esa habilidad te permite ya sea o continuar por la historia o permitirte volver en tu recorrido y abrir Desbloquear nuevas niveles zonas y que desbloquear. desbloquear continuamente. Vamos, el concepto de Metroid era el hecho de obtener los misiles que habían nuevas puertas, nuevos láseres que habían Básicamente como estar recorriendo un laberinto de a pocos. Es correcto. Llegar a una parte del laberinto, adquirir una habilidad y con esa habilidad te permite ir a otras partes del mismo escenario. hecho, Acceder a otras partes. Los Castlevanias anteriores a Symphony of the Night era un juego en el que uno era tan fuerte como comenzaba el juego, jamás se subía el nivel y a pesar de las herramientas que no significaban un gran cambio, todo el juego siempre era el mismo tipo con las mismas habilidades y las mismas técnicas. Desde el primer, no sé, desde el primer Castlevania ya estaba la opción de cambiar armas diferentes del látigo o ya había, o siempre era con Usted el látigo. siempre ha tenido el Vampire Killer, lo que fue todos los títulos desde Castlevania 1 a Drácula X, Rondo's Blood, que es el de Richter alias el último Belmont, es el de usar el Vampire Killer y unas armas que utilizan unos corazoncitos que es como un recurso de juego para utilizar armas secundarias, pero siempre es el tipo del látigo con su arma secundaria y no sube nivel ni es más fuerte, simplemente tiene que ser más hábil para pasar niveles más difíciles. Es un juego de habilidad. De aprendiz. Entonces, pero yo me acuerdo que sí he jugado a títulos en los que jugaba que ya no todos eran con el látigo, como arma principal. Sí, pero no en el personaje Belmont. Los O sea, Belmont o los Morris siempre han utilizado un látigo. Pero, por ejemplo, en el Sí. Castlevania 3, cuando usted juega con Sifia Belnaes, Sifia o da mazazos o hace magia, o Grant da cuchillazos. Sí, depende del personaje, pero el Belmont siempre utiliza el Vampire Killer. Muy bien. Y verán, es que en Castlevania la Sinfonía de la Noche, Konami renueva el equipo creativo de Castlevania y contrata un nuevo director llamado Toru Hagihara. Y este tipo saca a toda la gente y reconstruye la estética de Castlevania con una nueva artista ilustradora, una nueva compositora.
y Castlevania se transforma en un juego de exploración y aventura más que de arcade. Sí, ¿Consideras que los anteriores Castlevania eran de arcade? Porque no me parece. La verdad que... yo sí creo que lo eran. Pero los primeros tres Castlevanias estuvieron en versión de arcade. Pero es que eso no nos Ese- vuelve arcade. ¿Por qué no? No, o sea, el concepto de un juego de arcade es es jugar con la única misión final de adquirir puntuación, de llegar a un puntaje más alto. Eso es lo que actualmente se define como un juego de arcade. De no tiene un fin, de llegar a vencer a un enemigo. Digamos, muchos juegos de carrera se consiguen en arcade, que es simplemente conducir y ver quién llega primero. O esos juegos tipo Space Invaders, que era ver hasta qué plataforma podías llegar, hasta qué enemigos, qué oleada. Pac-Man se consigue también de arcade, porque es avanzar simplemente por avanzar hasta llegar a tu meta. Yo estaría de acuerdo con esa definición, pero yo conozco muchos juegos de arcade que no cumplen eso. Uno que me acuerdo mucho es el Dragon Liars, que tiene ese estilo, como, no sé si lo han visto, que es como una historia de fantasía con comedia y no está orientado hacia... No es, la mecánica de juego es como avanzar en un video y era un juego de arcade. De hecho es muy bueno y los gráficos son creados por un creador que hace películas, si no me acuerdo mal. ¿Han visto esas de Fable? Fable, Las pero de Fable en el oeste, sí, esas. no, pues que yo creo que la saga de juegos Fable. No, hay unas películas de un ratoncito que va al oeste. ¡Ay, el ratoncito! Exacto. El ratoncito en el que sobrevivió la guerra mundial Ya sé cuál. Ah, esas son muy y bonitas. el que se le muere todo el mundo, que es más triste que la abejita maya. Sí, eso. El mismo Que Pepe creador, Miel. el mismo dibujante de ese juego, de esa película, dibuja en este juego que se llama Dragon Liars. Es un juego muy bueno, es de aventura y es como de ir tomando decisiones. Tiene una dificultad altísima. Lo mismo juegos, el Ghosts and Goblins también era un juego de arcade. Pues que Ghosts and Goblins sí era arcade, pero porque en esa época se fue en arcade todos los juegos porque en esa época no existía el concepto de guardado. Al no tener el concepto de guardado, tú tienes que con una sola vida, o bueno, las que te dieran, avanzar lo máximo posible y llegar hasta el boss. Al no existir el concepto de guardar, se conseguía en esto de llegar hasta la meta al final del juego con la máxima habilidad posible. Entonces eso te acumulaba puntaje, experiencia, digamos, y se quedaba una competencia. Esos juegos de que al final tú tienes que registrar como quién hizo la puntuación más alta. Eso como, pues que Ghosts and Goblins también se considera un juego de arcade. Bueno, aquí es cuando yo le pregunto, ¿y por qué entonces Castlevania 1, si cumple con todo eso, no es un juego de arcade? Estaba a punto de preguntar lo mismo. Le han ganado en tu propio juego. No, por el mismo concepto que hemos dicho de que consta con las mecánicas de Metroidvania. Pero es que el primer Castlevania no ¿Sí, igual? tenía la búsqueda de objetos. El primer Castlevania era un auténtico arcade en el que tú pasabas el nivel, derrotabas al boss y llegabas al boss final. Pero igualmente, ese concepto de voces impide el concepto de arcade. No, señor. No, Claro, sí. No estoy de acuerdo. Gradius tiene voces y es el mejor ejemplo de arcade. claro. Entonces, no, Gradius, cualquier juego de naves tiene voz por nivel. Hasta Mario. Ma- Tiene a Pero Bowser. Mario no era arcade. Claro. Sí, y a diferencia de Mario, Simon sí se queda con la chica. No, pero no le hace un pastel. Eso para mí es importante. Estoy muy seguro que no le dieron un pastel a Simon. Tengo un árbol genealógico que dice todo que me apoya. Bueno, entonces digamos el concepto de que entonces, bueno, entonces voy a aceptar sus... Llegamos a la conclusión de que le partieron el bizcocho. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Mario o a...? O a Ronnie con su concepto A Peach arcade. no fue. A Peach no fue. Pero porque ella no quiso. Ay, caramba. bueno. Bueno, recuperando un poco el tema, muchachos, los invito mucho a ver la serie de Castlevania de Netflix. Muy buena, o sea, aunque usted no sepa nada de Castlevania, se va a engomar.
La animación es muy fluida, el guión es muy bueno. Si le gusta la sangre, le va a gustar. Si le gusta el paganismo y ver sacerdotes morir porque se lo merecen, es lo suyo. Es una buena serie, sí. Tiene todo lo que me gusta. Además, Miren, tiene ¿cómo? vampiros y un antihéroe que se queda con la chica. Ok. Ok. Una pregunta te iba a hacer, Abel. Ah, y Por- tiene un vampiro bien chota. Bien chota. Ah, ahora sí, hasta luego, podcast. O sea que no hay tiempo que perder. No, yo iba a hacer una pregunta porque hay algo, al ver esta serie que, aparte de esto, yo solo he visto otros productos como uno que otro cómic, pero yo, en cambio, con otras franquicias de juegos de Konami, como si no estoy mal, Mega Man también es de Konami, o estoy loco. No, eso es Capcom. No, Ah, ¿es Capcom? Perdón, no. Entonces, Konami no tiene, pues antes, sí, pues ya saben, no sé nada de videojuegos, pero Konami no manejó nunca, antes de esta serie, otros productos similares, porque me parece que Castlevania era un producto con potencial para haber creado, pues, como se está creando ahora, una franquicia de animación, manga, no sé. Mire, Castlevania tuvo varios cómics, particularmente los que cuentan la historia de los descendientes de Julius Belmont. Pero Castlevania tuvo un conflicto generacional. Y es irónico porque es un juego de una saga familiar en que se pasan la antorcha cada vez para enfrentarse a la amenaza constante de Drácula. Pero le fue muy difícil hacer el salto entre consolas. Es más, los Castlevania de 64 son terribles. Eso he oído. Y Castlevania le fue muy difícil conservar su esencia y pasar entre consolas y adaptarse a las exigencias de las nuevas generaciones. De hecho, yo considero que fue el primer problema que tuvo Lamento de los Inocentes. Lamento de los Inocentes fue un excelente Castlevania por historia, pero lo criticaron mucho porque no era un Devil May Cry. No era el mejor ejemplo de un hack and slash, que era lo Sí, que se no era un esperaba de un hack and juego de slash. acción del momento. Y fue lo que corrigieron con Curse of Darkness. En Curse of Darkness dijeron al diablo el lore, tomen ese vampiro y métanle la hostia a lo que se mueva. Y luego en PlayStation 3 y Xbox 360 lanzaron Lord of Shadows, que es otro estudio, es otro línea temporal, es otros personajes. En realidad Castlevania se goza más que en las consolas de mesa, en las consolas portátiles. Las consolas portátiles son las que más juegos de Castlevania tienen. Ujú. Y es de hecho donde termina la saga. Castlevania termina en Dawn of Sorrow, que es del Nintendo DS, y termina en el año 2037. Yo había escuchado ahora que, no sé, ahí sí estoy loco, que a Drácula le había matado en el 99 en algún juego, ¿no? Que era la muerte definitiva. ¿Estoy mal? ¿Estoy loco? Sí, pero reencarnó en el protagonista de Area of Sorrow, Soma Cruz. Y es por eso que lo detesto tanto, porque es un Drácula japonizado que tiene todos estos conflictos de chota que se salva al mundo porque es super hello. Y los Belmont se lo están como diciendo, hey chico, yo te apoyo. Gracias. Gracias O sea, por es ser como- un buen chico. Es como Vampire Knight. Ay, qué bonito. Sí, oh Dios, descubrí que soy aquello contra lo que lucho. Pero igual gano porque soy japonés y soy hermoso. Y brilla. Tal cual. Es como, Tal cual. sí, Es como Vampire Knight. Vampire Knight, sí. Sí, o sea, de los pocos De hecho, ¿cómo carajos apareció el castillo de Drácula en Japón? Ah, Pues, es una entidad mística, no puede aparecer en cualquier lado que se le dé la gana cuando es quiera. que Así que tiene rueditas por ahí, lo empujaron, tal vez. No sé. Puede que Sí, sea o un sea, ¿en qué stand- momento Castlevania dejó de ser un juego de terror gótico europeo que incorporaba dilemas de modernización a parecerse al primer chota japonés que encontró? se llama mercado, joven, se Se llama llama- mercado. Y por eso odio ese juego, lo detesto. Eso le ha pasado a muchas franquicias, no solo a Y Castlevania. a lo que me dice Billy, acuérdese que Konami no es la primera vez que intenta expandir el universo de una de sus IPs en los otros elementos de la más media. ¿Se acuerda la cuéntame. película de Silent Hill? Ay, Dios, Uy, sí. Pero la primera está medio bien, la segunda es un asco, pero la primera está bien. Espera un momento, ¿Silent Hill tiene películas? Claro, Sí. se llama Silent Hill. ¿Quién le ha dicho? Y la segunda es 2. No me ¿Se acuerdo, acuerda Camino de a la live action de Metal Gear? ¿El qué? Eso sí no. El live Creo- action de Metal Gear. ¿Qué? ¿Un live action de Metal Gear?
Eso Uy, sí sí, no es lo viejísimo. sabía. Ya le digo de qué edad, de qué año es. Creo ¿De que qué es edad? Metal Gear Live Action. Ya le digo de qué año es. Uy, qué cosa tan fea. ¿Por qué la hicieron? Es como ver la película Street Fighter. Ay, Dios mío. No, ahí se nos cogió desprevenido. Yo no sabía eso. Hmm. ¿Quién sabe qué? Ay, caramba. El punto es que yo creo que Konami se enfrascó en que sus fórmulas eran demasiado buenas como para transformarlas, pero pues el mercado cambió, las consolas cambiaron, los jugadores cambiaron, las exigencias cambiaron y ya no era suficiente tener un plataformero de aventura, el triple A que sacaron con Lord of Shadows, que no fue mal juego, pero pues que no vendió. Incluso es más, el estudio que hizo estos juegos de Lord of Shadows, Mercury Steam, fue el encargado de hacer el remake de Retorno Samus. Y realmente es- esperamos un nuevo juego por hace 2 años, con los 30 años de la serie. Y Konami hizo Rage Quit y solo he dicho como vamos a sacar Castlevania para iOS, quizás algo para Switch. Y en general estamos varados con las IPs de Konami, por ejemplo Silent Hill. Silent Hill se veía buenísimo. El pasillito. Ese juego lo tenía Benicio del Toro y... ¿Quién Y el era? tipo de Walking Dead, Eso. el que parece japonés de mal humor, Sí, el que está trabajando con Kojima. Sí, ese, exacto. el de bebés locos. Ay, Dios. ¿Cómo es que llamaba esa demo? Es como... Ay, no me acuerdo. Ay, Silent Hills. Sí. Sí, y estamos hablando de que Castlevania hizo pésimos saltos generacionales. No sé si recordarán ese horrible juego del Wii, Castlevania Judgment, que es un juego de pelea. No. A ver, De Responde. Castlevania hay hasta pachincos, incluso hay uno Pues que eso es para... lo de menos. pachincos hay de todo. Konami es Hay la uno mayoría de productora. que se llama Baby Drácula, que es es un coso de plataforma súper feo. Pero ¿Sí? eso sí es de Konami. Uy, sí. Sí, señor. Castlevania a Konami le quedó grande desarrollarlo, la verdad. De hecho, cuando termina en Ario Sarro en un futuro mucho posterior al que proponen, a mí me dio la sensación de que un juego de Castlevania posterior a Dawn of Sorrow sería con un Drácula robot o algo así. Drácula Robot. Drácula fusionado con Sigma y con Ultron. ¿Por qué no? Sí, y de hecho fue lo que casi vimos en Castlevania Lord of Shadows 2, con ese Gabriel postmoderno intento de Christopher Nolan. Christopher Nolan approve this. Gabriel. Aquí en mis anotaciones, Christopher Nolan. Y por eso es que estoy muy emocionado con la nueva temporada de Netflix, porque si veo que es bien recibida, quizás Konami considere recuperar Castlevania, darle un lugar en un triple A. Pero ¿será Em, que sí? O sea, ¿o qué crees que es más posible? ¿Que Konami desee o apruebe el continuar o ya sinceramente liberarse de la IP y pasarla a otro lado, otra persona que se le encargue de otra empresa, no sé a quién se lo... Yo creo que las concesiones son tremendo negocio. O sea, a Activision le ha funcionado mucho eso. O sea, porque si Castlevania lo sacaran, ¿quién estaría bien ahorita encargado como para el desarrollo de este juego? De hecho, eso es una buena pregunta y pensemos, por ejemplo, con otras IPs que han muerto y que no han logrado revivir a pesar de que se extrañan, como por ejemplo Blue y Roar. Hace ya, ¿qué? 15 años que salió el último juego de Blue y Roar, cuando Ujú. Hudson quebró. Ni idea. No, los de pelea sí, ni idea. Y en este momento hay un boom competitivo De en pelea es brutal. pelea brutal. O sea, Tekken 7, Street Fighter 5 Arcade Edition. Fighter, Last hasta Pokken. Pokémon. Los videojuegos de pelea tienen una escena competitiva muy fuerte, el nuevo Mortal Kombat del X. Y Uy, sí. ¿dónde están los clásicos? ¿Dónde está Blue y Roar? ¿Dónde está Killer Instinct? El último Killer Instinct es malo. No me Murieron. gustó. Murieron. ¿Mm?
Y es, Pero entonces quieres revivir el juego de pelea de la Wii de Castlevania. ojalá Dios escuche que no. Sabemos, todos aquí sabemos que Dios no existe. Prefiero ver a Simon Belmont en Smash que eso. Pues si está Snake, Tal puede vez, pasar. nuevo personaje, new character, y sale Bueno. ahí. Ay, bueno, ya que estamos tocando como Nintendo, yo creo que una empresa que me gustaría que le pudiera tocar sería ahorita Platinum. Platinum, pues, ¿Por qué? a Platinum ha mostrado, pues, primero que todo con Bayonetta, ha hecho un trabajo excepcional. Otros también estaban trabajando, si no estoy mal. ¿Qué más ha hecho Platinum? Que hace poco anunciaron un juego que fue para la Play 4 que lo anunciaron en el E3, pero ¿usted cree que me acuerdo? Pero con esa cantidad de juegos que anunciaron para Play en la E3. Si era para Play o para Xbox. Vean, ya no me acuerdo. Que dejado para que me confunde. ¿Qué me confunde? Me hace confundir. Bueno, Final Fantasy VII Sí. Remake, se ve. ¿qué? Si no salió. Por eso. Pero cuánto morbo en un solo título. Eh, Tengo una duda para el señor Abel, de Cuéntame. pronto para nuestros seguidores. O sea, primero, de todos los juegos que hay, tantos juegos que hay en esa franquicia, ¿cuál es tu favorito? Y ¿cuál, de pronto, para nuestros seguidores, es uno en el que de pronto uno debería iniciar sin sentirse de pronto, uff, ¿qué es esto? O es difícil, o mecánicas de juegos absurdas, o de pronto, ¿cuál sería tu recomendación en esos dos casos? Miren, lo voy a recomendar por lo que buscaría un jugador. Si usted busca acercarse a los primeros Castlevanias, a los de Nintendo y Super Nintendo, usted va a tener un juego de arcade, aunque Ronnie no está de acuerdo, Sí. bastante difícil. Yo creo que si usted quiere tener un primer encuentro amigable para explorar qué carajos es Castlevania y el Castlevania clásico, le recomendaría mucho el de DS que protagoniza Chanoa. Se me escapa el nombre, ese es el... Ay, Chanoa. ese era el Twilight. No. Order of Ecclesia. ¿Order of Ecclesia? Ok. Sí, Castlevania Order of Ecclesia es un Castlevania que no involucra a los Belmont. Es un Castlevania casi que con su propio lore, que tiene una protagonista súper simpática. De las pocas mujeres que protagonizan un Castlevania y que lo hacen muy bien. Y es un juego muy divertido con muchas opciones que incorpora las mecánicas del Metroidvania posterior a Symphony of the Night muy bien. Y sería un buen juego introductorio. El Order of Ecclesia del Nintendo DS. Ok, muy bien. Mi favorito, uy, eso es una pregunta porque estaría entre la Sinfonía de la Noche, pero pues está la controversia de Sinfonía de la Noche. Yo diría que Portrait of Ruins. ¿El Portrait? Portrait of Ruins. Pues yo nunca lo jugué realmente, pero tenía un amigo que jugaba, era mi dealer de anime un tiempo, fue, y él lo jugaba y me parecía un juego genial, o sea, tenía una dinámica muy rápida, me parecía muy chéverísimo, pues nunca lo jugué realmente, pero interesante. ¿Y qué es lo que te gusta del Portrait? El Portrait es que yo tengo un conflicto con los Castlevanias y es en el que siempre las chicas en Castlevania son papeles secundarios de damisela secuestrada o ayudante del main de turno. En Portrait of Ruins tenemos a dos protagonistas cooperativos y un juego con un lore que nos invita a conocer lo que pasó antes de Castlevania, de Portrait of Ruins, o sea, están buscando a Richter, del último Belmont. Morris tiene que descubrir que si es capaz o digno de vencer a Drácula o no. Y me parece que es muy interesante en el hecho de que hay más vampiros que Drácula. Hay muchos escenarios fuera del castillo, de que propone una estrategia con cada personaje. Que en algún punto uno puede ser bastante overpowered, pero
Es un juego muy entretenido para explorar. Es lo que Ok. más me gusta de Portrait of Ruins. Además de que por lo que fue de ese, pues lo tenías en cualquier momento a la mano. O sea, era un juego de ir y tener y ya. No era un juego que te exigiera, juégame. Ush. Juégame. ¿Sí? ¿Quién te conoce, Dark Souls? Uy, sí. Entonces, Dark Souls es lo contrario. Sí, es como está al otro punto. Bueno. Y entonces, ¿cuál sería el... Bueno, no, creo que sabemos más o menos la respuesta, pero ¿cuál sería el que más odias o el que menos te gusta? Pues miren, yo detesto el Area of Sorrow y el Dawn of Sorrow porque considero que fueron los juegos que condenaron a la franquicia. Pero sin embargo, he de reconocer que son juegos tremendamente divertidos. O sea, el Dawn of Sorrow y la mecánica de combinación de armas lo mantiene uno muy entretenido para sacar la Excalibur. Y pues sí, son juegos muy sabrosos. Pero no me gustan es por asunto de desarrollo. Que de verdad condene como pésimo juego Castlevania, el Legacy of Darkness del Nintendo 64. Y por favor no jueguen eso. Quiéranse. Fue otro de esos juegos que sufrió el boom forzado al 3D. Sí. Uy, Uy, sí. Tantos qué juegos me horror. dieron en eso. Es Tantos más, juegos. los invito a ver un episodio que tiene el Angry Nerd de Castlevania, que explica muy bien por qué los juegos de 64 de Castlevania son tremendamente horribles. Ok. Creo que perdí ese porque a él le gustaba criticar. Yo vi los que criticaba un poco algunas mecánicas de los de Super NES, que tenían pues por los niveles de dificultad altos que tenía, pero no vi el de los 64. Voy a echarle uno. Bueno, Sí, pues, y pues los juegos viejos es fácil entendible porque eran tan difíciles. No había yo espacio le para tengo que... aprecio al 64, pero hay que reconocer que el 64 nos dio unas cosas tan feas. O El sea, Superman. Superman ¿Cómo te amo? 64 que tenían en la cabeza, eso es casi un segundo E.T. No hay que ir tan allá, tan allá. Por favor, No, sí. no hay que... Superman 64 fue malo, pero no casi mató a la industria. No, O no sea, podía. dos videojuegos de marcas de la Warner intentando traer público y diseñados en 2 meses. Uy, Dios mío. Estoy casi seguro que fue un segundo ET. Sí, pero como le digo, ese por lo menos no mataba a la industria, no intentó matar a la industria. Al No, menos no lo enterraron. era una industria ya muy desarrollada como para que lo matara. Es que con el E.T. era una industria que todavía estaba en desarrollo Sí, y que estaban todavía haciendo. estaba en cuestión y casi le da la puñalada ahí en ese momento. Y Y no fue llegó un fontanero a salvarlo todo. como Uh, siempre, en la y vida, como en la vida real. no le dieron un pastel, o sea, pobrecito. Seguimos aquí con la... Seguimos en el punto de que no lo dejaron partir el bizcocho. Bueno, Siempre se vuelve a esa charla. Es un tema recurrente, como podemos ver. Cualquier aspecto de la vida podemos reflejarlo en el concepto de Mario no pudiendo partir el pastel. Todo. Sí, el pastel es una Bizcocho, mentira, dicen bizcocho. por ahí en otro juego. que quizá la hice. Que es la Corta. No había pastel al fin de cuentas. Ay, bueno. Muchachos, bueno, Ay, así Klaus. como a un resumen un poco casi que categórico. Castlevania es un juego de una saga familiar que siempre se enfrenta a un mismo mal, con intentos de adaptaciones generacionales que no le funcionaron del todo bien, pero que siempre mantuvo, bueno, al menos en sus juegos exitosos, la fórmula de la exploración, la aventura y la estética como factor narrativo. Y que, bueno, Lord of Chaos es otro cuento, es que Lord of Chaos es otra línea temporal, otro estudio. A mí me encanta Lord of Chaos, pero pues no es el Castlevania de Konami, el que Konami hizo. Y los invito a introducirse a Castlevania por medio de la serie de Netflix que, aunque no le guste o no sepa de Castlevania, vale la pena verla porque es tremendamente entretenida y bien hecha. Tranquilo. Y los invito a explorar el juego. Creo que Order of Ecclesia es un muy buen ejemplo de por dónde empezar. Y sobre todo,
a no consumir videojuegos que tengan chotas. Se lo tiran todo. No creo que nuestros oyentes sigan esa No, sí, recomendación. eh, es una recomendación muy personal, pero creo que se va a quedar en eso. A ver, solo en una recomendación. Tal vez. Ok. Muchachos, ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario, sugerencia, crítica, comparación? No, pues de momento yo le agradecería pues por la introducción, pequeña introducción que nos hizo a Castlevania. Ya a mí siempre me ha interesado mucho pues meterme como en ese mundo, en ese lore de Castlevania, pero Yo pues le voy nunca a he tenido decir, como la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues creo que para después de emocionarlo, este... es un yo-yo sin jamón ni stands. Ah, Oye, no, pues qué chimba. No, sí. Solo pero Es un ya. yo-yo. qué Hay pasará si le quitas vampiros, hay una familia que se enfrenta a vampiros, no hay jamón, no hay stand, pero hay excelente escenografía, excelente música. Ojalá yo tuviera el mismo nivel de heavy metal. Una pregunta yo tengo, se me olvidaba hacer, no sé, así como el Smash, o sea, los personajes de Castlevania se han cruzado en otras franquicias, han salido en otros títulos, no sé, de Konami o cosas así, fuera de su juego. Uy, esa es una excelente pregunta. Fíjese que no tengo la menor idea. Oh, De un popurrí de personajes de Castlevania que fue el Harmony of Despairs, que salió para Xbox Live. Pero son todos los personajes del universo de Castlevania ahí. Pero crossovers de Castlevania, mira, esa es una excelente pregunta. alguien está tecleando, alguien está Ah, tecleando. todos a Google, rápido. Nunca me lo había preguntado. ¿Qué tal Fíjese algún salió que, por ahí un Project Cross Zone o algo así? sí, o sea, solo espero que si lo sacan, que maten a Sora y toda la cosa de Ario Zorro. No, Pero ese juego. pero, no. Pero fíjese que no tengo la menor idea si hay un No, crossover. la verdad, Yo pensaría que no, porque pues Konami es medio celoso, aceptó con Snake. Ay, pobre Así que, Kojima. no, pero a mí yo sí me acuerdo haber jugado con el protagonista de Castlevania 1, otro juego, pero no me acuerdo si ¿Con fue. Simon Belmont? Sí, pero creo que fue como esos juegos mix de Nintendo que a veces. Creo que fue en el NES Crossover, en el NES Remix, que hay unos niveles que uno puede jugar con él. O- pero no estoy seguro si era en Con ese Simon Belmont. o en un crossover raro que jugué por internet. yo creería. Puede ser también eso, no sé. O tal vez estaba, no sé, Drogado. ¿Qué drogado. pasa? Sí, sí, tal vez ese día estaba drogado, sí. Suele pasar cuando. Averiguaremos. Los invito a que en otro momento hablemos del arco de Lord of Shadows, que tiene un giro brutal, el slash spoiler. ¿Y por qué no lo hace ya? A ver. Pues en Lord of Shadows, el primer Belmont se convierte en Drácula. Chan, ¿Quién te, con- chan. No, quién no, te no, conoce Star Wars? ¿Te volviste aquello que juraste destruir? Les recomiendo mucho Lord of Shadows. Tiene una historia que te plotea. Ese está para PC, ¿no? El primero. Por lo menos el primero. Uy, no estoy seguro. Sí, el Yo lo primero, jugué el desde primero, el el primero. primero está para PC. Eso sí lo tengo seguro. Les recomiendo, ese es un juego, aunque no lo vean si quieren como un Castlevania más, porque de hecho es otra historia. De hecho vale mucho la pena como Hack and Slash, es muy, muy sabroso. Es excelente juego, les recomiendo que se acerquen a Lord of Shadows y vean otra exploración de la familia Belmont. ok. Bueno, interesante recomendación. A ver. Una cosa más, pregunta, una pregunta más. No sé, ¿cuál es el impacto de pronto pues, en su tierra natal, en Japón, que ha tenido esta serie, Castlevania, esta serie de juegos, de pronto en la cultura popular, no sé, en el arte, en el, digamos, sí, ese estilo gótico que maneja Castlevania, cómo se ha visto influenciado, no sé, en Pues los fíjese animes? que Castlevania fue más parte de un boom que un detonante. Ok. Sí, acordémonos de los animes ochenteros, no más JoJo, Ujú. Hokuto no Ken, Vampire Hunter D, o sea, Sí, Bastardy. Había un interés de esa estética
del hombre europeo fuerte, de los valores del japonés en la estética fantástica europea, del cyberpunk, del gothic punk, de todos estos planteamientos del hombre contra el mundo y contra el mal que Ujú. se veían exportados en la ilustración europea. O sea, hay mucho, no más Berserk. Claro. Uy, sí. Parece que es lo más europeo. En los Pues Berserk, 80s, Japón tuvo un boom gigante de interés en la expresión gótica. Y yo creo que Castlevania está más adscrito a eso. O sea, no diría que Castlevania fue un detonante. hizo parte como del movimiento. Sí, Sí, o sea, se pegó ahí, hizo. Apegámonos sí, como. Aprovechémonos que está de moda y saquemos un juego. Y, Sí, pero pues ¿Mm? veo interesante el fenómeno, pero muchas de esas franquicias, o sea, Vampire Knight D, Bastard, y muchas de esas franquicias que salieron en los 80 del Hombre contra el Mundo, perecieron a los 90. O sea, actualmente de todas esas las que queda pues son JoJo y Berserk, probablemente. Son las Y que se Berserk venden. está convaleciente. convaleciente porque sí. Y bueno, pues sabemos Pues, nos comentaba la pues, situación del Castlevania como está ahorita, que no salió un juego en cuántos años, 2, 3 años. Pero ¿por qué crees que Castlevania de pronto ha permanecido tanto? O ha sido una licencia tan, sí, tan duradera, tan longeva. yo creo que ha sido longevo porque al menos para los videojuegos, en estética y propuesta, el primer Castlevania fue un juego vanguardista que atrajo un público y concibió un género. De Sí. hecho, después del propio Castlevania vimos juegos más de terror en la NES. Castlevania habilitó muchas cosas, pero que se mantengan longevidad, yo creo que Symphony of the Night fue un punto clave. El PlayStation 1 fue una consola tremendamente popular y el juego se considera uno de los mejores de la consola y pues invitó a la gente a participar, definió la jugabilidad de los próximos juegos que estarían en las consolas portátiles que fueron los que más se llevaron, pero la verdad pienso que Castlevania lleva más de 10 años pataleando. Pues yo creo que. Pienso que... Ok, Dale, bueno, Ronnie. yo creo que pues pegamos más o menos a lo que dice Abel. La longevidad que nos puede llevar Castlevania es dado que está pegado sobre pues sobre la industria del videojuego más que sobre la industria de la animación y la historia como los otros conocidas que Hokuto no Ken, Berserk, los cuales ya están pegados como a la historia, una forma de contarse que no puede cambiar muy drásticamente de un momento a otro. En cambio, tú haces un juego, tú haces el primero que mantiene una estética y ya para el segundo puedes darte como gusto o el lujo de hacer variaciones que se adapten al estilo del mercado actual. Entonces eso permite pues la flexibilidad un poco en la saga Castlevania, adaptarse más al público y hacer que esto haga que dure más en el mercado. Y ya desde la perspectiva del anime, a Billy le digo, quizás en los 90 y comienzos de los 2000, aunque en el 2002 tuvimos la segunda película de Vampire Hunter D. Sí. Si no la han visto, véanla, qué Ujú. cosa tan bien hecha. Uy, es muy buena, está súper bien animada esa cosa. Y pues cambió el público, cambió la expresión, cambió los intereses sociales. Pero fíjese que yo considero que Boku no Hero es una regresión al anime clásico. Yo considero Con, que ¿Por qué? Boku no sí, Hero con respecto nos a que propone Explica tu maqueta, muchacho. que entendí la referencia. Pues en el hecho de que Deku no es un protagonista como los que han venido pasando. Deku es un protagonista totalmente bonachón como los que pasaban antes. O sea, y Sí, el no. icono de All Might como el símbolo del bien que
se desploma y eventualmente todos valió verga y yo tengo que encargarme de volver a poner el mundo en su lugar, es algo que pasó antes. Sí, sí, se podría decir. Sí, Hace mucho que yo no puedo disfrutar de un shonen hasta que llegó Boku no Hero. ¿Y qué me dices Sí. de Hunter X? No, Hunter pero X. eso, Dígame qué año es Billy. Sí, sí, sí. sí, No, sí. estoy de acuerdo con Abel en el sentido de que es como darle aire fresco a un género. Es- Sí, el shonen estaba súper agobiado de Fairy Tail y Tórico y Dragon Ball 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000. Con... De hecho, ¿qué pasó con Bleach? Yo creo que ese podría ser tema de otro podcast. ¿Qué carajos pasó ¿Qué pasó con con el Bleach? Uy, ¿Qué de pasó eso con tenemos Bleach? harto ¿Alguien para ha hablar. visto a Bleach? alguien ha visto- ¿Qué se fumó Tite Cubo el día de hoy? No, a mí me parece Yo que creo que Además, ese fue el ni siquiera- problema, que no se fumó nada. no, a mí me pasó con Bleach. Lo que pasa con Bleach es que él no tenía una intención narrativa, él tenía una intención como medianamente estética de, Estética. de creación de personajes y ya Sí. después, y ya, no tenía, y finalmente Sí, dar sí. una historia, llegó un boom que fue la primera historia de Rukia y después como que no supo qué más hacer después de eso, la repitió y después no pudo volver a hacer eso. Sí, básicamente No, y acordémonos del arco de los Fullbringer, qué cosa tan fea. Fea, Uy, fea con F de boca, sobre todo por la negra de las botas. Hágame el favor con esa negra. No llegué tan lejos, o sea, yo comencé a ver ese arco y yo, pero ¿qué es esto? Yo- es ya no es ni el Bleach. único relleno que yo he visto que han metido en un manga. eso fue la cosa más forzada que pudieron haber metido. ¿No? Fue tan forzado. Fue como, no, necesitamos que el Si quieren les protagonista dejo vuelva. hoy la propuesta para la próxima cuasi semana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Billy, señor Billy, practicante, asistente, becario, Sí, anótenlo en la aquí. lista de temas, por favor. ¿Qué pasó con Bleach? ¿Qué pasó con el shonen en general, me refiero? ¿Qué pasó con el shonen? Bueno, ya habíamos hablado de shonen. Ya vamos a hablar, pero pues ese puede ser como una segunda parte. Así como la segunda parte que debemos de muchas cosas. Ok, Sí, sí, sí. Ya que ya hablamos de clichés del shonen, pues podemos hablar ¿Qué pasó? de eso. ok, ahí queda anotado. Anotado. Entonces, Bueno, no sé si quieres, o sea, si tienes de pronto algún tema que hablar o ya ¿algo más que que- quieras agregar? o agregar una conclusión ya, si ya Yo ves. quiero, para finalizar, invitarlos a ver las ilustraciones de Castlevania, a escuchar la música, a explorar el apartado artístico, porque es muy bueno. Castlevania se puede dar el lujo de presumir su música y su ilustración. Y quizás de ahí puedan inspirarse a algo o compartir una estética. Castlevania es algo muy bien hecho a nivel de arte. Muy bien. Bien, Sería mi buena último conclusión. Súper europeano. Europeano, claro. Europeano. Porque esa Conclusión, palabra hagan existe arte totalmente. y no jueguen área absorta. Y recuerden, Ok. los primeros Castlevania Son No. arcade. no son arcade. No, claro que no. Billy. Sí lo Sí lo son. son. No, Claro que no. Sí, La sí lo puntua- son. Claro que no. La puntuación no era lo importante del juego. Claro que sí lo era. Claro Aunque en que realidad sí. en qué juego fue importante la puntuación, solo importaba pasarlo. Claro que no. Como en Gradius era lo más importante era la puntuación. Pues No, sí, en estar Gradius en lo la... importante era no morirse. Pues parece como si no se moría que hacía, pues subía la puntuación. Pues lo importante era llegar a estar en la ficha de los 10 mejores puntajes, ¿no ¿Y era? cómo se hacía con eso? Con puntuación. Ah. Sí, en eso no estoy de acuerdo, pero eso era en algunos juegos, no todo funcionaba así, Ronnie. No todos Pues, eran en el así, principio- Ron. eso es de las principales características de un Créame, arcade. échale un ojo al Dragon Lair. Ahí la principal característica era sobrevivir, vivan, vivir y Y disfrutar la obtener historia. puntuación. No, ahí era disfrutar la historia porque era es muy divertido. Tiene muchos giros inesperados la historia. La princesa se engorda en un momento de la trama. Es muy raro. Se O sea, engorda. a ella sí le partieron el bizcocho. Sí, no, sí. De hecho, los dibujos de ella son muy sexys, o sea, son brutales. En ese ¿De Dragon qué Lair. bizcocho estamos hablando, Billy? Qué pena. El bizcocho de la princesa de Dragon Lair.
Yo pensé que se había engordado, por no sé. Llegados a este punto, señora Abel, ya tendríamos que saber de qué bizcocho estamos hablando. Discúlpame, pero el pastel es una mentira. Toda la vida termina en un bizcocho. Ya. Usted entiende de qué estamos hablando en este momento. Sí, Bizcocho. teclados. Jo- Bueno, listo, Bueno, Abel. Igual, Muchísimas gracias por la invitación. no, Abel, gracias a usted por acompañarnos en un ratico, la noche de hoy. En Y este, siempre eres bienvenido cuando quieras traer algún nuevo tema así bueno, para nuestros oyentes. nos gustan los nuevos temas. Sí. Si me quieren invitar también a hablar de alguno viejo, pues con gusto. ¿De algún viejo? No, ¿De algún no, viejo? tranquila. Lo con el señor ¿Algún viejo Martínez, del señor Camargo. El O señor de los Osamu señores que Tezuka. estaban hoy en la marcha LGBT. Ah, Pues si quieres, no. A nuestro futuro programa de ya hoy, ya está anotado. perfecto. Ok. Muy bien, estaremos esperando a Maiden. Ay, sí, ella tiene que venir. Bueno, no sé quién quiere concluir el podcast o Listo. despedirlo. Bueno, entonces como ya estamos dicho, señor Abel, muchas gracias por el día de hoy. Billy, ¿alguna conclusión que usted quiera decir? Que no sea partir el pastel. Siempre hay que partir el pastel, pero en este caso voy a partir el pastel de buscar la serie de Netflix y echarle un ojo. Al final son como 4 capítulos, ¿no? La primera temporada es cortica y No, pues, sí. pues eso Sí, se ve, ¿no? 4 capítulos y ahorita se nos vienen 8 más. Sí, Así como pues, cuando haces una serie en 2 temporadas. y en 2 años, porque la primera salió a mitad del año pasado, ¿no? Sí, Sí, señorazo. ya sea Sí. harto. Entonces ya lleva harto, ¿no? Pues echarle un ojo a la serie, invitar a nuestros oyentes a mirarla. Lo que nos ha escrito Abel hace interesante. Warren Ellis es un sello de garantía asegurado. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Jao, algo de su parte? Pues invitar a que de pronto también, si tienen un tiempo, pues se adentren a lo que nos recomendaba Abel de pues empezar a explorar los videojuegos y empezar a mirar el arte, ¿no? Que creo que pues para mí es una de las cosas que más me han llamado la atención de la franquicia. No he empezado como tal a introducirme en ella, pero sí me llama mucho la atención precisamente por eso. Perfecto, bueno, muchas gracias, Jao, muchas gracias, Billy. Muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a Abel por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, el Casabaña 1, 2 y 3 no en arcade. Y esto fue Todo Rima con el Guía. Hasta luego. ¿Qué vas?